doctor Jaime, muy buenas noches. La pregunta, muy puntual. Llevo escuchándolos hace más o menos una hora y algo y hemos hablado muchísimo del diagnóstico. ¿Qué es lo que está pasando? Y creo que estamos muy de acuerdo en que el modelo de salud de Colombia desafortunadamente no es bueno ni para los médicos, ni mucho menos para los pacientes. Entonces, hay una propuesta que Petro ha tratado de explicar frecuentemente, incluso tiene unos antecedentes, y es el hecho de llevar la salud a más de que sea un negocio, llevarlo a que sea un derecho. Ese derecho él lo basa mucho o trata de ejemplificarlo con lo que vivió la Bogotá humana en el programa que él denominaba Territorios Saludables. Esos territorios saludables, como para entrar en contexto, eran unos grupos médicos que viajaban hacia las periferias generalmente de la ciudad y trataban de buscar las enfermedades antes de que aparecieran o tratar de identificar en las poblaciones más vulnerables ese tipo de enfermedades. Ahora va la pregunta. Ya no estamos hablando de una ciudad en donde el territorio tal vez o la extensión del territorio nos convenía, sino que ya estamos hablando de una escala de país. Cuando estamos hablando de una escala de país, ¿cómo se piensa el modelo de salud preventivo? Es decir, ¿cómo se piensan estos equipos de profesionales médicos para llevarlos al territorio? ¿Cómo se piensa romper la barrera de la distancia y la barrera de la accesibilidad? ¿Y qué tipo de tamización se va a utilizar? Porque si estamos hablando de un modelo preventivo, estamos diciendo de que las personas sanas no queremos que nos lleguen enfermos, sino las personas sanas deberían hacer alguna especie de tamiz o de cumplir alguna tamización para poderlas clasificar y asimismo mirar cuáles son las enfermedades que deberíamos nosotros preocuparnos en determinadas poblaciones. Entonces, esa sería como mi pregunta. ¿Cómo es específicamente el tipo, el modelo para llevar la prevención hacia los terrenos o hacia las distancias más apartadas? Chocó, por ejemplo, Bichada, por ejemplo, Mitú, por ejemplo? Gracias. Bueno, muchas gracias, Edison. Ahora tiene la palabra Néstor. Néstor se cayó. Entonces sigue Juan y esperemos a que Néstor vuelva. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Señor Juan Pipol, por favor, que tiene la manito levantada para que haga Vale, su pregunta. vale, muchísimas gracias. A ver, voy a ser puntual. Es que tengo aquí el programa de gobierno en la página 38 donde se habla sobre la salud para la vida y no para el negocio, ¿no? Puntualmente quiero saber cómo se tiene proyectado o pensado este puntico que habla sobre la recuperación de la autoridad sanitaria, ¿no? Sobre los consejos, el Consejo Nacional de Salud y los consejos territoriales de salud. Quiero saber un poquito más cómo hacer ahí ya ese tipo de administración, porque pues si así no más, como estamos supuestamente disfrutando de un modelo de salud privado y es paquidérmico, ¿sí? Quiero saber cómo vamos a hacer para quitar un poquito de esa paquidermia en cuanto al sistema de salud actual. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, mientras se vincula de nuevo la otra persona, voy a pasar por la segunda. Colombia ha perdido lo que se denomina la gobernanza y la gobernabilidad, como lo señalaba la doctora Jim. ¿Qué significa? Hay algo que una nación y un Estado no pueden ceder, que es lo que se denomina la soberanía sanitaria o la soberanía en salud, y que fue evidentemente vulnerada y amenazada durante la pandemia, que fue donde la sociedad pudo ver y el Estado que había perdido una gran cantidad de capacidad y de gobierno
del sistema. Entonces, Juan People, la idea es que recuperemos esa autoridad a través de una instancia que inclusive se tuvo hace un tiempo, pero que fue desmontada. Se llamaba antes el Consejo Nacional de Seguridad Social y Salud, y que estamos llamando nosotros Consejo Nacional de Salud, que tiene una conformación plural, tanto del sector público como privado, de la comunidad científica, los trabajadores, los gremios, etc. ¿De qué se trata? Hay que recuperar la direccionalidad y la dirección de un sistema. No se trata solo de administrar, sino de dirigir. Y este Consejo Nacional debe tener unos equivalentes en las regiones, en los entes territoriales, que se denominarían consejos territoriales. A veces nos dicen que ya los consejos territoriales existen, eso es cierto, pero los consejos territoriales actuales aprueban el Plan Territorial de Salud, tienen un par de reuniones a lo largo del año, o alguna excepcional, y el resto no funcionan. Entonces, algo importante en cualquier sistema, si ustedes comparan de salud del mundo, es que debe haber una línea de autoridad sanitaria, de gobernabilidad, de dirección política de un sistema que no se le puede ceder a un actor, digamos, externo al sistema mismo. ¿Qué tipo de decisiones debe tomar? Tiene que tomar las decisiones de política pública, tiene que tomar las decisiones grandes de financiamiento, tiene que asegurar, recoger toda la participación social, la participación y las demandas de todo el sector salud, de los trabajadores y trabajadoras de la salud, y debe traducirlo en decisiones pues, que correspondan obviamente a la normatividad vigente o a aquella que haya que desarrollar. El financiamiento en nuestra propuesta, que a propósito para todos debe quedar claro, la única manera de reformar, digamos, de hacer un cambio profundo al sistema es a partir de un proyecto de ley que tiene que tramitarse en el Congreso y que va a depender del debate público y de la correlación de fuerzas allí. Eso no es algo que el presidente Petro va a poder hacer por decreto, ni es la convicción, ni es el derecho, porque vamos a gobernar en un Estado social de derecho, respetando la ley. Y entonces, todos estos elementos que estoy comentando que deben pasar por proyecto de ley se presenta al Congreso lo más pronto posible para darle un trámite que debe tener una discusión pública, nacional, participativa. Bien, entonces, al lado de la autoridad sanitaria están muchas preguntas sobre el financiamiento. Miren, Colombia tiene cerca del 7,5% del Producto Interno Bruto y durante la pandemia inclusive llegó al 8,5%. Ese porcentaje que bordea cerca de los 70 billones de pesos al año, coloca a Colombia en la media alta de América Latina. Nosotros no tenemos fundamentalmente un problema de presupuesto. Es necesario que aumentemos, debemos llegar a niveles como los de los países de la OCDE, de la cual hacemos parte. La OCDE, ustedes saben, es, hablándolo coloquialmente, es el club de los países ricos y Colombia ingresó ahí, pero pues ocupa los últimos lugares. Sin embargo, cuando miramos el financiamiento, frente a estos países deberíamos llegar a 2 puntos más del PIB, es decir, llegar a cerca de 90 billones de pesos. Pero cuando yo les digo que tenemos 7,5, tenemos un dinero importante. El problema fundamental no es el presupuesto. El tema es cómo la ineficiencia, la corrupción, la intermediación necesaria hace que estos dineros se pierdan por el camino y, como tú bien dices, sea un tema paquidérmico en donde el principal afectado son los prestadores públicos y privados y dentro de ellos ustedes, los trabajadores y trabajadoras que están en estas instituciones, que ven, por un lado, unos contratos que son contratos no laborales, contratos chatarra, 2, con unos valores que muchas veces no se corresponden con el valor que ustedes le aportan al sistema, y 3, quizás lo más grave, sin condiciones laborales y con problemas de pago, con esperas que lo vemos todos los días, a diario, 60 días, 90 días, 3 meses, 6 meses, como un problema crónico habiendo recursos. Entonces, en este punto,
el unificar la autoridad sanitaria, pero con desconcentración en los diferentes territorios, porque no se trata de recentralizar, sino de que esto sea, como lo dice la Constitución, un Estado participativo y descentralizado. Es necesario volver a construir las capacidades, porque las capacidades fueron destruidas. Se habla con mucha ligereza sobre los entes territoriales y los hospitales públicos como nidos y focos de corrupción, pero se deja de advertir que esto fue construido por todo este modelo de altísimo nivel de transacción, contrato va, contrato viene, factura va, factura viene, auditoría va, auditoría viene, que ha llevado a abrir las puertas de la corrupción, pero ojo, por cada peso que se pierde en el sector público, se están perdiendo 3 pesos en el sector privado. Pero se ha, digamos, expandido la idea generalizada de despotricar del Estado, cuando en la pandemia, y esto hay que decirlo, el Estado, es decir, todo el servicio público de salud, los hospitales públicos, mal que bien, con toda la debilidad acumulada, la destrucción, la pérdida de infraestructura, la deslaboralización, etcétera, etcétera, logró equilibrar las cargas en cerca de 700 municipios donde lo único que hay es un prestador público. Bien, entonces en términos del financiamiento, lo que nosotros proponemos al lado del Consejo Nacional de Salud es un fondo único, una especie de banco, del cual ya hay, porque el lema de Gustavo Petro también es construir sobre lo construido, ya hay un buen antecedente. Quizá una de las pocas instituciones o dispositivos que empiezan a recuperar la confianza dentro del sector salud, todavía no es pleno, es la ADRES, la administradora de los recursos del sector, que podría y debería ser fortalecida para que asuma las funciones, ya no solamente ahí es donde se manejan las bases de datos. Recuerden que el derecho a la salud se obtiene por vivir o por residir en el país y no porque usted tenga un carnet. Eso es apenas un mecanismo que se puede mantener o no, pero hoy en día con las bases de datos simplemente lo que es importante es que estemos registrados ahí, y eso la ADRES hoy lo tiene manejando perfectamente. No se necesita intermediación. Segundo, la otra función que se le asignaba a los intermediarios, entiéndase EPS, era el recaudo. Hoy en día, recientemente, todo el recaudo está en manos de la ADRES, que es público, es una especie de fondo público. 3. Una de las razones por las cuales se dijo que eran necesarias y que no se puede vivir en un sistema sin EPS es el pago, los pagadores. Hoy en día, el 50% de los pagos, ustedes son testigos de eso y testigas, lo hace la ADRES directamente al prestador de los servicios de salud. Todavía tardíamente, porque todavía el tema de poder manejar con tecnología en tiempo real, todo lo que significa costear, presupuestar, ejecutar y cobrar, todavía es un viacrucis. Entonces ADRES termina también todavía demorándose, pero viene dando avances. Van 3. La otra función de las EPS era representar a los ciudadanos, era la función de agencia. Ustedes saben que la relación en general, hay también desenlaces positivos que no vamos a desconocer, pero sobre todo en las poblaciones rurales, en los sectores urbanos populares del país, la relación entre el ciudadano y la EPS es muy tensionante. Digamos que el ciudadano no siente en la EPS el actor que dice la ley debe representarlo, sino que más bien que el ciudadano se va contra la EPS y la EPS contra el paciente, porque el uno es a demostrar que tiene un derecho, una necesidad, y el otro es muchas veces a posponerlo, obviamente reconociendo los elementos positivos que hayan ahí. Entonces, ¿qué nos queda? La gestión del riesgo financiero y la gestión del riesgo en salud. Eso lo hacen hoy o nominalmente lo hacen las EPS. ¿Qué es gestionar el riesgo financiero? Ahí hay que diferenciar por lo menos 2 cosas. Se dice que el gasto de bolsillo ha bajado, y en efecto, digamos que en términos de promedio eso ha venido bajando, pero cuando usted vuelve y mira las regiones y las poblaciones, el gasto de bolsillo para los más, digamos, vulnerados en sus derechos siguen siendo proporcionalmente muy altos. Pero una muestra de que este modelo ha fracasado es que hoy en día, solamente hoy, si ustedes entran a la Superintendencia Nacional de Salud,
en recursos corrientes se le deben al sistema, a los prestadores, 11 billones de pesos. Y no solamente al sector público, sino mayoritariamente al sector privado, a ese sector privado que no está integrado verticalmente, que son las clínicas, los consultorios, los laboratorios pequeños y medianos, con problemas de pago a 60, 90, 120 días. Y algo más que ustedes deben saber, y es que la cartera superior a 360 días, que se denomina de difícil cobro, pero acá entre nos, esa plática se perdió, asciende casi a 2 o 3 billones de lo corriente, pero las deudas cuantificadas por los mismos organismos a cargo de este tema hablan y presentan datos de cerca de 30 billones. Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando? Para juntar la autoridad sanitaria al lado de una especie de banco público que mantiene el aseguramiento, pero es un aseguramiento universal en el marco del derecho a la salud fundamental y a la seguridad social. Entonces, el riesgo financiero, fíjense que para el sistema no ha sido cubierto. Más de 3 veces el Estado ha mandado salvavidas a las EPS para que sigan funcionando. Aún así, tiene en fila 10 a punto de liquidación con medidas especiales y hemos visto que en este gobierno se han liquidado alrededor de 13 EPS. El otro riesgo financiero, digamos, lo otro relacionado es el riesgo en salud. En el riesgo en salud hay que ver por lo menos 2 cosas. Los trazadores, que son los indicadores que nos permiten compararnos con el pasado y con otros territorios, otros países, y con organismos como la OCDE, que es nuestro parámetro de referencia, indican que estamos muy mal ubicados. En mortalidad materna ocupamos el penúltimo lugar en la OCDE y en América Latina. En términos, por ejemplo, de lo que es la cobertura de las mujeres que requieren una citología que esté su esquema al día, la cobertura apenas es del 62%. El programa ampliado de inmunizaciones, vacunación, no estoy hablando de COVID, está por debajo del 95%, que ustedes, los que son médicos aquí saben, enfermeras, las coberturas útiles son del 95%, y no los canso con más datos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que además de eso, según la encuesta del Ministerio de Salud de febrero, publicada en febrero, si bien se habla de una especie de satisfacción global con este tema digamos, del sistema, apenas el 62% de la población reconoce que tiene acceso, algún nivel de acceso, y el 38%, es decir, cerca de 20 millones de colombianos, o no tienen acceso o tienen un acceso demasiado precario. Entonces, dicho en estos términos, la gestión del riesgo en salud, que es la otra, digamos, la otra almendra de la función del intermediario, está en una grave crisis profunda. Ahí es donde nosotros consideramos que podemos pasar a un sistema de aseguramiento universal con acceso que puede ser hoy garantizado con apoyo en la tecnología, en esa especie de banco, en esa especie de fondo único, que los recursos no se los girará a las secretarías de salud ni a ningún otro intermediario, sino directamente a los prestadores, bajo 2 vías. Nosotros estamos planteando que los hospitales públicos tienen que ser recuperados, tienen que ser primero salvados, recuperados, modernizados y potenciados, pero no lo pueden hacer si seguimos creyendo que como esto es un modelo de mercado, los hospitales se tienen que comportar como empresas, no porque no tengan mecanismos de gerencia que son bienvenidos, apoyados en tecnología, sino porque el hospital público es la salvaguarda de la soberanía sanitaria en este país o en cualquier país del mundo, y lo vimos de nuevo en la pandemia. Entonces, a la red pública, financiamiento del presupuesto público, no necesariamente volviendo al pasado, pero sí consideramos que hay que asegurar el funcionamiento de los hospitales, obviamente con mecanismos que erradiquen la corrupción, seguimiento en línea, auditoría concurrente, no auditoría forense como lo vemos hoy. Y al sector privado, que es mayoritario de los prestadores, cerca del 70-75%, fortalecer oportunidades para que en equidad, es decir, necesitamos que con estímulos e incentivos se distribuyan también por todo el país. No se pueden concentrar solamente en las ciudades y en algunas localidades de las ciudades. Si ustedes dicen en Barranquilla, es en unos puntos de Barranquilla, en Medellín, en el Poblado, en Bogotá, en Chapinero y Usaquén, en Cali, en el sector sur de la ciudad.
Eso no es que esté bien que haya servicios ahí, por favor, no nos vayan a entender mal, pero necesitamos unos mínimos de equidad de distribución territorial. Esa es la convocatoria del sector privado. Quédese, invierta, trabaje en relación con la salud. El Estado debe garantizar condiciones que no dependan permanentemente de la factura y de la actividad, sino que dependa realmente de resultados de la atención integral de los pacientes. Eso puede incluir, por ejemplo, estímulos tributarios, manejo en el espacio público para poder estimular la construcción, etcétera. Nosotros no estamos cerrados a la posibilidad de alianzas público-privadas en el momento de la prestación o de la construcción de infraestructura. Ahí hay una apertura total. Lo que nosotros estamos planteando es que la intermediación ya vivió su etapa, ya mostró cuáles pueden ser sus bondades, pero cuáles son realmente los perjuicios para un sistema. Entonces, este fondo único con unidades desconcentradas en los territorios que apoyarían toda esta gestión, eso que estaría realmente haciendo las funciones. Entonces vamos a imaginarnos un territorio, nos vamos al departamento del Atlántico y miramos todos sus municipios y con la información que hoy tenemos disponible, con inteligencia epidemiológica, con información sociodemográfica, etcétera, estudios de usos y frecuencias de servicios de salud. Y aquí viene, conecto con la primera pregunta. Necesitamos garantizar, y tenemos los recursos para hacerlos, un sistema de atención primaria territorializado, por lo menos en la escala municipal o en la escala de las comunas, distritos o localidades de las ciudades. ¿Cómo operaría esto? Aquí hay que ir a dos velocidades. Velocidad 1, 7 de agosto. Velocidad 2, lo que se presenta al Congreso y que será aprobado luego de un debate público nacional que es impostergable. Hablemos de él, la velocidad 1, 7 de agosto. Hoy es posible, con el apoyo de la ADRES, hacer lo siguiente. Nos vamos al municipio de Soledad, a Soledad Atlántico, por ejemplo. Ahí tenemos identificada toda la población, no se puede decir que no, y frente a esa población estructuramos un plan integral de atención, promoción y prevención y resolución de problemas de salud, porque está demostrado que si usted tiene una buena red primaria, resuelve el 70% de los problemas. Y alrededor de ese plan, que debe ser, ojo, universal, no es por metas, en esto hágame el 70, en eso hágame el 60, eso es inconstitucional y eso viola los derechos. Preguntaste por los tamizajes. No, es que esto tiene que ser universal, obviamente por las necesidades y características de cada población. Si estamos hablando de adultos, toda la búsqueda activa para prevenir y para detectar con oportunidad problemas crónicos, neoplasias, etcétera. Si estamos hablando de mujeres, por ejemplo, de todo el proceso de gestación, parto, posparto, hay que hacer todo el tamizaje de manera universal como lo dicen los protocolos, no como sucede hoy. Hoy este sistema se enorgullece y no se sonroja de decir que una gran maravilla es que el 80% de las mujeres que están embarazadas ya llegaron a 4 controles, cuando ustedes que son médicos y médicas saben que el protocolo dice que debería ser al menos uno mensual, 8 o 9. Eso no está sucediendo. Para los sectores que tienen ingresos complementarios, que pueden pagar una prepagada o que están en algunas EPS, que hay que reconocerlo, aumenta el número, pero la gran mayoría de mujeres más vulneradas en sus derechos no acceden. Pues entonces, el tamizaje, la detección tiene que ser por oferta, tiene que ser sistemática territorio a territorio. Yo fui el subsecretario de Salud de Bogotá en el gobierno de Gustavo Petro en la Bogotá Humana y fui el gerente del programa Territorio Saludable. Nosotros no pusimos unos equipitos, nosotros pusimos 1.000 equipos en la ciudad de Bogotá para llegar a 3.200.000 personas y logramos garantizar visitas, no porque nos llamaran, que porque tenían algún problema, sino porque les visitamos de manera sistemática 2,5 veces al año para elaborar tanto caracterización como identificación de riesgos o condiciones, digamos, preocupantes y hacer una derivación. ¿Cuál era el problema? Y nos han criticado. El problema era que cuando íbamos a derivar hacia las EPS que no tenían contrato con la red pública, por razones de tipo político, no legal, rechazaban
toda la derivación. ¿Qué hicimos entonces? Aprovechar la derivación o demanda inducida que hacíamos a la red pública, pero obviamente muchas veces se quedaba corta. Pero miren, nosotros no hacíamos visitas solamente para caracterizar. Nosotros teníamos 120 variables o situaciones, va más allá inclusive de todas las dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública. Las incluye, pero las supera. Nosotros detectábamos explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, que muchas veces se logra solamente si tú tocas la puerta de la casa. Violencia contra las mujeres y violencia intrafamiliar, conducta suicida. Y en fin, obviamente, todos los temas de alimentación, embarazo adolescente, etcétera, etcétera. Esto debe ponerse a funcionar a partir del 7 de agosto en los primeros 100 días, probablemente no en todos los municipios del país, pero esto es factible, la norma lo permite. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Los dineros en buena parte están hoy en el sistema. El dinero de la promoción está en el plan de intervenciones colectivas, y el dinero de la protección específica, la detección temprana y la consulta, digamos, del nivel primario resolutiva está en el PBS o Plan Básico de Salud. ¿Qué es lo que sucede? Que las EPS trabajan por demanda y no por oferta, y contratan a destajo a los hospitales con una cápita que quienes trabajan en hospital público no me pueden negar, es una cápita leonina que no permite de esa plata cada gerente, más allá de los temas de corrupción, pero yo sí hago un llamado a que no nos dejemos llevar a que lo público es corrupto y entonces los privados pasan aquí en blanco. Pero ¿qué es lo que sucede con esa cápita que es absolutamente leonina? Todavía estamos viendo 12.000 pesos por afiliado o por ciudadano, pagándole a un hospital para que haga de todo. Tiene que hacer de todo. ¿Qué hace el hospital? Pues entonces contiene gasto y termina no cumpliendo metas. Entonces, esas platas ya no las debe recibir la EPS, no las debe recibir ningún intermediario, ni la Secretaría de Salud, ni el alcalde. Contra el plan y contra el desarrollo de las actividades con acompañamiento, asistencia técnica, mientras haya EPS, las vamos a involucrar. Tiene que hacerse el seguimiento universal casa a casa, colegio a colegio, jardín a jardín, lugar de trabajo a lugar de trabajo, pero también por demanda. Si las personas van al hospital, a los centros de salud, tienen que ser atendidos. Esto requiere equipos interdisciplinarios, que no es que la EPS quiere o no la quiere poner, porque no se trata de que lo ponga una EPS o no. Si el municipio de Soledad necesita 30 equipos, ¿cuánto valen los 30 equipos? Hacemos el fondo, hay un pago único y se mantienen. No es para las zonas más prioritarias o las menos prioritarias, no, porque la promoción y la prevención debe ser universal. Eso es frente a la pregunta de atención primaria, que en realidad tiene mucho fundamento legal, pero no se cumple, porque se queda en la intermediación, el hospital público queda atrapado en la escasez de recursos, y el sector privado en general no está dirigido a la prestación de este tipo de servicios. Pero ojo, aquel odontólogo, odontóloga, médico, laboratorista, bacterióloga que tenga un laboratorio clínico y lo quiera instalar, obviamente con una racionalidad que la tiene que, ahí es donde viene la autoridad sanitaria. No, es que yo la pongo en donde me da el negocio. No, le vamos a garantizar que donde usted la ponga, usted pueda recuperar sus costos, tenga con qué vivir dignamente y pueda ser sostenible, ¿de acuerdo? Y eso tiene que ser un pacto. Aquí no se le puede imponer a nadie, pero hoy en día no podemos seguir permitiendo. Miren el dato, más de 700 municipios, y nos quedamos con la promesa de que el sector privado llegara, y después le dicen a Gustavo Petro que él quiere acabar con el sector privado, que quiere acabar con todo. Mentira, le estamos diciendo, vengan, profesionales, pequeños consultorios, pequeñas clínicas, instálense obviamente con una orientación de racionalidad, y vamos a mejorar las condiciones de pago, de contratación para el sector privado. Disculpen que me haya extendido, habría más elementos, pero repito, en la velocidad 1, que es 7 de agosto, tenemos las herramientas, contamos con el personal de salud, no va a ser un sueño dorado, esto significa pactar, hablar, concertar, entregar estímulos, pero también hacer valer la ley y la autoridad. La promoción y la prevención no son discrecionales, son obligatorias y podrían ser mejor financiadas, pero están
financiadas. No me vengan a decir que es que no alcanza la plata para una citología. Es decir, no cabe en la cabeza. No me vengan a decir que no alcanza la plata para vacunar a todos los niños y niñas. En la pandemia tuvimos que asistir a un escándalo, a una cosa absolutamente ruborizante, indignante. Las EPS medio comenzaron a vacunar con operadores propios, apenas les dijeron que les pagaban más. No puede seguir siendo que solamente si hay incentivos y hay plata, entonces entran más o menos a cumplir con sus obligaciones y toda la red pública y sus trabajadores, todo el talento humano, golpeado, vulnerado en sus derechos, en la decencia y en la dignidad. Doctor Jaime, muchísimas gracias. Los saludo. Yo soy la doctora Isabel Cristina. Bueno, los saludo con un agradecimiento primero. Muchísimas gracias por esa explicación tan completa sobre el financiamiento del sistema. Y bueno, pues tenemos a Néstor, que fue la persona que se cayó ahorita. Tenemos a Alejandra y pues yo tengo una duda y creo que es la duda de muchos, por ejemplo, como la señora Ana, que es enfermera, Wally, que es médico, Jorge Erazo, bueno, muchos, y que tienen o conocen a alguien que está dentro del personal. Y quiero hacer son dos preguntas. Primero, ¿cómo funcionaría la auditoría de ese Fondo Único de Salud? Primera pregunta. Segunda pregunta, hay un punto muy lindo en el proyecto que es la dignificación del talento humano. Quisiera saber cómo va a funcionar, si se van a modificar las UPC o se va a estandarizar los salarios de los personales de salud, porque existen territorios como la costa atlántica que tienen una migración de personal médico hacia acá, hacia el valle, porque los salarios son totalmente desequilibrados con respecto a otros territorios. Entonces quisiera saber si ese punto, que yo lo siento muy nuestro, pues, ante el personal, porque un personal que está mal pago es un personal que trabaja desmotivado. Entonces creo que esa es mi pregunta. Entonces vamos a hacer la ronda. Néstor, buenas noches, bienvenido. Y los que tengan dudas, por favor, levanten la mano para dar la palabra. Y asimismo, pues hacemos 3 preguntas y las vamos respondiendo. Igual vamos, no sé, doctor, hasta qué horas tiene disponible. Nosotros estamos aquí abusando un poco de su tiempo, trasnochándolo. Néstor, sigues tú con la palabra y luego Alejandra. Buenas noches a todos y veo que aquí hay personal de la salud. Primero que todo, yo tengo que decirlo de todo corazón, no porque sean médicos, no porque sea gente de la salud. Cuando yo tuve el COVID, a pesar de tener ya 2 dosis, como yo tenía pues Serge, sabe bien que viniendo de Europa yo estaba acostumbrado con un comportamiento que no tiene nada que ver de lo de Colombia. Entonces, por un proceso, no sé, no lo conozco, ustedes saben más que yo, la persona en el hospital me dijo que me iba a meter en Copsalud. Yo no sé nada de eso, yo le dije, yo soy extranjero, ¿cuánto hay que pagar? Y yo no tengo nada porque pues soy colombiana, tengo la cédula, pero yo acabo de llegar y me dijo, no, tranquilo, yo lo meto en Copsalud. Entonces, uno, el comportamiento del personal de la salud me dejó completamente satisfecho. 2, las personas que me recibieron, jóvenes de menos de 30 años y la doctora inclusive, excelentes a pesar, y me dan ganas de llorar, me dan ganas literalmente de llorar. Serge, les cuento, tenían 8 y 9 meses de retardo en el salario. Cuando me dijeron eso a mí, que me despertaban a las 4 de la mañana para hacerme una prueba de sangre, que me atendieron muy bien, que me hicieron IRM, no sé si ustedes llaman IRM eso, imagería por resonancia magnética, yo lo llamo así, que me hicieron porque tenía un problema del sistema digestivo, yo no tuve problema respiratorio, yo tenía un aparatico para medir el oxígeno y lo compré de mi plata y no vale mucho, entonces lo tenía y yo bajé a 92 mínimo, pero no fui por eso, fui porque tenía un problema digestivo, el doctor que me estaba tratando en la casa me dijo, eso no se lo puedo tratar, tiene que tratarse. Estuve 4 días allá, la doctora, una niña de 20, no creo que tuviera 25 años,
Digo niña por favor, me perdonan ustedes, doctores y doctoras, para mí una niña yo tengo casi 70 años, entonces para mí una niña de 22 años menor que mi hija, la menor tiene 35, por eso lo digo niña. Una persona muy amable me dijo, yo lo dejo ir, está bien, los exámenes están buenos, vaya para su casa. Y la salud, el comportamiento de de estas personas con 8 meses sin salario, Dios mío, bendito, cosa tan tremenda, eso me deja, pero iracundo. Tengo amigos que son concejales y les dije que me dicen que eso es así. Y entonces ustedes los colombianos, yo soy colombiano, colombo-francés, Serge, y cuando lo vuelvo a recordar, se me pone la cara como caliente, las orejas se me ponen hirviendo. ¿Por qué? Un señor Carlos Palacino se roba 700.000 millones, y yo creo que por ahí debe estar libre. Yo conocí el Seguro Social, señores doctores y doctoras. Yo iba con la tarjeta de Seguro Social, en cualquier lugar de Colombia me recibían y nunca me pidieron un peso. Yo tuve un accidente grave, estuve 20 días en una clínica en Pereira y a mí nunca me pidieron un peso y me atendieron perfectamente bien y la gente estaba paga normalmente. Entonces, la juventud tal vez se acostumbró, pienso yo. La juventud de hoy en día se acostumbró a hacer ese sistema que hay que ir a ver a un médico para que le autorice ver un médico. ¿En qué cabeza cabe eso? Y el señor Carlos Palacino con 700.000 millones de pesos y la cárcel, y yo creo que le darían casa por cárcel. Pero Salucop no es solamente ese problema. Ustedes están en la medicina y ustedes porque tienen un juramento y porque tienen un derecho, una obligación de reserva, pienso yo, nunca lo van a decir. Pero a mí eso me pone iracundo, que la gente que trabaja en la salud no tiene salario y los que están arriba están viajando en yate y viviendo en Miami y esto no puede ser. Entonces, como yo conozco el sistema por pilares para manejar la salud, yo sé que es necesario que el impuesto aumente y entonces sí, se necesita aumentar el impuesto y como yo sé que debe salir la plata, a ustedes me dirán que eso, el dinero está, claro que sí, que puede estar, pero para que la salud se mejore, está muy caída. Los bóvedos, los baños, las fugas de agua, ustedes comprenden, la climatización, las máquinas tienen que modernizarse, la formación para las personas que manejan las máquinas, eso tiene que modernizarse, eso cuesta plata. Pienso que se debe aumentar en la hoja de pagos, están pagando 4%, de pronto que paguen 6%, pero que se vea, porque el problema es que eso no va a cambiar ahorita. Yo ya lo dije varias veces, Petro entró ahora y Petro no es Dios y ya, y hace así con los dedos y listo, todo cambió. No, esto tal vez va a tomar 20 años y ya es un proceso si lo dejan. Y entonces, ¿qué le digo yo a los patrones? Pues, alguien aquí que es médico acaba de decirle, el preventivo, la medicina preventiva vale mucho, y ustedes son médicos, la medicina preventiva vale mucho más barato que la medicina curativa. Si se están haciendo exámenes como en Francia, Serge lo sabe, cada año todos los que trabajan cada año tienen un examen obligatorio. Está la salud del trabajo, la medicina del trabajo. Todas las personas pasan cada año un examen. Y yo que trabajaba en un servicio de química, pasaba el examen cada 6 meses. La persona que tiene un puesto de riesgo, un conductor de bus de servicio intermunicipal, pasa más cada 6 meses. Entonces hay personas que tienen trabajos a riesgos que pasan más rápido, inclusive cada 3 meses, y eso está pagado por un sistema de salud complejo, pero que tiene el presupuesto sin ningún problema, a pesar de que se dice que en Francia hay déficit de la salud pública, pues es por muchas razones, pero ya me extendería, pero las puedo explicar, y si no, Serge las puede explicar. El déficit de la salud se puede explicar en Francia. En Colombia tendría que mejorarse, claro, pero estoy seguro que el cambio se tiene que dar y que se le tiene que pagar el salario correcto a las personas cada mes. Y correcto quiere decir justo, porque no es justo que una persona estudie 6 o 10 años y que salga a buscar un trabajo por ahí, a mendigar un salario de un salario mínimo o máximo 2 salarios. Eso es imposible y no es normal cuando el señor Carlos Palacino, pero no solamente él, la gente que está arriba se está robando millones de millones. Era todo lo que quería decir. Me disculpan por ser tan agresivo.
No, Néstor, tranquilo, todas las opiniones son válidas, todas las opiniones son importantes. Sigue, ay, se me olvidó, ¿quién más levantó la mano? La doctora. La doctora Lo siento, Alejandra, lo siento. Tranquila, tranquila. Bueno, Néstor, comparto tu sensación de repulso a Carlos Palacino. Carlos Palacino mató a mi abuela. Mi abuela estuvo hospitalizada por una cetoacidosis diabética, le dio un dolor tipo angina y esperó 3 días a que le leyeran un electrocardiograma. Vean cómo es la vida en una de las principales instituciones médicas en Bucaramanga. Y mi abuela murió, no sabemos esta es la hora. Han pasado ya 15 años y mi abuela apareció con moretones y con golpes en toda la cara. Y no sabemos de qué murió mi abuela, esperando a que le leyeran un electrocardiograma cuando yo lo sabía hacer desde tercer semestre. Carlos Palacino me tiene una deuda muy grande a mí y a muchos colombianos. Bueno, cierro paréntesis. Doctor Jaime, mis preguntas son 3 muy sencillas. Muchísimas gracias a la doctora Isa por permitir este espacio. A usted, doctor Jaime, por escucharnos. Mis preguntas son muy sencillas. La primera, en una de las intervenciones de la doctora Carolina Corcho, yo la escuché varias veces, también muy conocida y muy amiga mía, que ella proponía o se propone un sistema mixto en el cual las prepagadas como tal no se van a acabar. Pregunto, ¿va a continuar el sistema de prepagadas? 2, algunas instituciones o empresas más bien tienen un sistema de salud aparte o régimen especial, como le llaman, como por ejemplo, digámoslo así, Ecopetrol, Bavaria, eh, inclusive hasta FECODE tiene también su sistema especial o las fuerzas militares. ¿Ellos van a continuar con su mismo sistema o va a cambiar? Y el tercero, y más importante, y también vuelvo a hacer ahínco en la pregunta de la doctora Isa, porque es supremamente importante. Yo creo que soy la voz acá, la doctora Isa es la voz de los médicos en la región pacífica, yo creo que soy la voz aquí de los médicos de la región atlántica. Sí, doctora Isa, nosotros, y yo lo digo, yo me tuve que movilizar a Buenaventura, inclusive a que me amenazaran de muerte, porque así fue, eh, para ganarme 5 millones de pesos. Aquí el salario, el mejor salario en Barranquilla es de 2,5 millones en un servicio de urgencia, máximo 3. Entonces, la pregunta es, ¿se va a hacer una tabla de honorarios o se va a hacer una tabla específica para valor de precio de los médicos por especialidades, por servicio, por horas trabajadas o cómo va a realizarse? Creo que esas serían mis 3 preguntas. No sé si alguien más tiene más preguntas porque ya son las 10:30 y no queremos tampoco abusar del doctor Jaime y sabemos que mañana muchos de ustedes pues tienen que trabajar, incluyéndome, incluyendo a la doctora Isa y a todos los demás colegas que nos están escuchando. Si tienen alguna pregunta, pues levanten la manito para que con mucho gusto la hagamos. Aquí tenemos una mano levantada, Raúl. Entonces, después de Raúl, perdón, después de mí, habla Raúl. Y ya creo que, no sé si la doctora Isa está de acuerdo, podríamos cerrar el espacio. Sí, si no hay más preguntas, o sea, si alguno de los que está abajo tiene preguntas, entonces para que suban, hacemos la pregunta de Raúl para que hagamos el cierre pues con esas preguntas que son bastantes, son bastantes. Yo creo que el doctor Jaime debe estar preparando ahí sus respuestas. Y después de la pregunta de Raúl, hacemos las respuestas, hace las respuestas del doctor y luego hacemos el último ciclo de preguntas. Entonces, para que los que tengan dudas pidan la palabra para hacer el último ciclo de preguntas. Y igual si desean y se da el espacio pues con Alejandra y pues Jorge que se tuvo que retirar, volvemos a crear el espacio para ustedes. Raúl, adelante. Doctora Isa, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Jaime, pues yo quiero saber cómo va a ser el tema de los salarios a los médicos, sabiendo que ellos son unos héroes, todos ustedes son unos héroes, tanto enfermeras, auxiliares de enfermería, son unos héroes. Yo quiero saber cómo va a ser la cuestión de los salarios, la parte humana de ellos, que ellos sí nos salvan las vidas. ¿Cómo va a ser el tema
del manejo de ellos, el salario es ante todo, porque de verdad, en esta pandemia, mucho personal médico no alcanzaban a recibir su salario acorde sin un aumento. ¿Cómo va a ser el manejo de esto a través de, si el doctor Petro queda de presidente, cómo va a ser la humanización de los médicos, de los profesionales de la salud y que se mejore obviamente las EPS, que se le giren los recursos necesarios para que se cumplan los objetivos del presidente Petro? Muchas gracias, doctor Jaime. Bien, respondo, doctora Isa. Perfecto, sí. Sí, bueno, en la propuesta del pacto histórico y de Gustavo Petro se le está diciendo lo siguiente al sector privado. De nuevo, usted ocúpese, participe, generamos garantías para que preste servicios, para que haga parte de la red integral e integrada de servicios de salud. Pero ojo, no solo y no prioritariamente a través de grandes monopolios, sino necesitamos, y este término es muy conocido y muy atacado de Petro, hay que democratizar las oportunidades. Entonces, ¿con esto qué queremos decir? Las pólizas de medicina prepagada, seguros médicos voluntarios, etcétera, mientras no se financien con recursos del sistema, sino que los pagan personas que ya han tenido el aporte a su seguridad social normal de acuerdo a sus ingresos y han pagado sus impuestos, pero desean y quieren tener una oportunidad de mejor hotelería, etcétera, eso se mantiene. En eso no hay ningún tipo, digamos, de discusión, salvo una cosa. Lo que no se puede permitir es que estos sectores realmente no inviertan y estén utilizando la misma infraestructura y los mismos profesionales que tenemos en el contributivo y en el subsidiado. Ahí es donde se ocasiona un poco la gran dificultad y esto hay que conversarlo y hay que llegar a acuerdos con este tipo de verdades que son aseguradoras, ¿cierto? Entonces, ese segmento no necesariamente, digamos, tiene que transformarse, pero lo que sí se debe garantizar es que sean un aporte en la generación de infraestructura, tecnología, para que ellos le venden pólizas a sus afiliados, a sus clientes, pero después van y los atienden en el mismo hospital en donde se atiende el contributivo, el subsidiado, con los mismos profesionales. Entonces, eso hay que corregirlo. Hay que diseñar una etapa de transición, pero eso estaría bien. Ese sector ganó 14 billones de pesos el año pasado, más de un punto del Producto Interno Bruto. Les hemos dicho, concéntrense ahí, concéntrense en la prestación de los servicios, pero les hemos dicho la intermediación con los recursos públicos del sistema, que son los que son el 7,5 del Producto Interno Bruto. Hemos encontrado y escuchando aquí a Néstor y a tanta gente, ha cumplido su ciclo. No está generando valor agregado y está en quiebra la gran mayoría. Dos, ¿qué pasa con él? Nosotros preferimos hablar de trabajadores y trabajadoras por una razón. El talento humano es un término neoliberal que hace que las competencias de ustedes, de los que son del sector, sean los que se pongan en el mercado y que se paguen son esas competencias, como si el ser humano no existiera, sino que él va y él presta un servicio y se le paga ese servicio y entonces se le llamó talento humano. No. Nosotros, yo soy médico, nosotros somos trabajadores y trabajadoras de la salud y tenemos derechos. Dos, usted no puede en el sector salud, visite cualquier país del mundo, el que más le guste, el que menos le guste, el que está en guerra, el que no está en guerra, y usted qué va a encontrar? Que el sistema de salud, lo que no puede dejar de tener son médicos, enfermeras, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales, terapistas respiratorias del lenguaje. Las terapistas de respiratorias se volvieron las heroínas también durante la pandemia. Mal miradas, maltratadas durante décadas, aparecieron al centro y entonces les dijeron, vénganse para acá, le pagamos el doble, deje el contrato que tenía y después se quedaron sin trabajo.
como si fuera un talento humano en abstracto, ¿sí? Últimamente nos vienen llamando colaboradores. Oigan eso, no, cuidado con la terminología es importante, el trabajo es un derecho. La propuesta de Gustavo Petro es cumplir la Constitución que determinó que había que expedir un estatuto del trabajo. Dentro del estatuto del trabajo debe haber un estatuto del trabajador de la salud. ¿Por qué? Porque nuestro sector tiene particularidades. Si yo tengo cinco anestesiólogos en Barranquilla, ¿cierto? Yo no los puedo tener amarrados con un contrato laboral en hospitales, y otros hospitales que pueden operar los necesitan a ellos. Entonces, ya di un ejemplo, o un cirujano plástico, un cirujano, un neurocirujano, etcétera. Hay unos perfiles que son escasos y que amarrarlos a una disponibilidad, digamos, absoluta, es contradictorio, no tiene sentido. Hay un personal que tiene que crecer, pero que es de base del funcionamiento de las instituciones. Todo el personal de base del hospital, el auxiliar de enfermería, etcétera. Hay que asegurarle condiciones, hay que dignificar su trabajo, hay que pagarle y hay que darle estabilidad laboral. No es prohibirle que no vaya a otro lugar, pero lo que no puede hacer es hacer 2, 3 turnos, no duerme para tratar de completar un ingreso. Entonces, el Estatuto de la Salud tiene que ser específico para el sector y tiene que contemplar nuestras propias particularidades, el hecho de que este es un sistema mayoritariamente femenino, tenemos que empezar a atender lo que significan las necesidades específicas de la mujer en la sociedad, y hay que darle ese tipo de lugar. Por eso tiene que ser un estatuto concertado, basado en el derecho al trabajo, no al talento humano, ni al colaborador, ni al amiguis, para que apenas se le acabe la amistad, entonces lo despidan o no le paguen. Y tiene que estar basado en el valor y en la formación de la persona. Entonces, ¿qué pasa? Es odontólogo y odontóloga. Imagínense lo que significa un odontólogo, una odontóloga, para proteger, prevenir, promover la salud bucal. No, lo que pasa es que es un auditor, ya todo el mundo lo unifican como auditor. Le pagan 2 millones y medio, porque entonces no vale su proceso de formación, y para poder hacer auditoría se pagó una especialización. Allá va y le pagan la misma. Después de unos años le pagan un poquito más, etcétera. Esto tiene que cambiar. Quien tiene un conocimiento, una expertise, hay que valorarla y pagarla de acuerdo a eso. Puede haber, escuchaba hoy a los compañeros de Antoc, podría haber un salario básico universal sobre el cual empezar a pagar unos valores diferenciados según la especialidad, según el tipo de servicio que vaya prestando. Pero necesitamos laboralizar. Y aquí no estamos en contradicción con los especialistas. Si aquí hay algún doctor o doctora especialista, no tiene por qué temer, porque usted sabe que es un recurso precioso para un sistema, y que por lo tanto no se trata ni de deteriorar sus ingresos, ni de arruinar toda su carrera y todo el esfuerzo que ha hecho, pero tenemos que llegar a un pacto, a un acuerdo en que usted pueda prestar sus servicios, que usted viva bien, ¿sí? Y que no se vea coartado en esa posibilidad. Pero si usted habla con un auxiliar de enfermería, que son miles, y con nuestras colegas enfermeras, jefes de enfermería, etcétera, ahí hay que garantizar estabilidad, a menos que estén ya especializadas, etcétera. Es una cosa, digamos, mixta. Ahora, la plata. Sí, muy bonito eso. ¿Y de dónde sale la plata? Doctores, doctoras, compañeros, compañeras de este space, la plata puede ser que sí haga falta una parte de plata. Siempre hace falta más plata, pero la plata está en el sistema. ¿Qué pasa si revisamos el 10% de la administración de las EPS en el contributivo y el 8% en el subsidiado? ¿Eso cuánto es? ¿Cuánto suma? Aproximadamente 8 billones de pesos. Claro, ojo, y aquí voy a ser cuidadoso. Los trabajadores de las EPS serán en la transformación y en la transición, porque esto es una transición de mediano plazo, no se puede hacer de golpe, serán protegidos y trabajo es lo que hay. Toda esta personal que se formó durante estos años, que aprendió de auditoría, que aprendió de administración, que aprendió de sistemas de información, va a ser supremamente importante en esta nueva fase.
Entonces, ahí no hay ningún peligro. Ahora, recordarles, esto es transición. El proyecto de ley se presenta, se discute, esperamos que salga en los términos que se presentan, que es la reglamentación de la ley estatutaria. Y el último artículo, yo ya me lo sé, el último artículo de esa ley dice lo siguiente: inicie un proceso de transición en Colombia por etapas. Ejemplos. Las mismas EPS con descaro dicen que ellos realmente ir al oriente colombiano y al andén pacífico, doctora Isa, que eso no es negocio porque ahí no hay mercado. Ah, bueno, yo le tomo la palabra, lo dijo usted, no lo dije yo. Por favor, retírense de ahí. ¿Qué vamos a hacer ahí? Tenemos mecanismos para hacerlo. Tener atención directa. Necesitamos liberar unos recursos con urgencia, y en eso Petro lo ha dicho en varios discursos en plaza pública y en televisión. Lo que sea para llegar a los lugares abandonados históricamente. Ambulancias aéreas, acuáticas, terrestres, etcétera, no pueden depender de ningún negocio. Eso tiene que financiarlo el Estado, y un reconocimiento a todos nuestros trabajadores y trabajadoras de la atención prehospitalaria. Entonces, mire que no hay que asustarse de que cómo es que, no, pero es que se va a descuadernar el sistema, más descuadernado de lo que está, por Dios. Necesitamos empezar a recomponer el rumbo de manera responsable, construyendo sobre lo construido, pero nuestra tarea es salvar la red pública y proteger el trabajo digno y decente de todos ustedes en función de una sola razón: proteger al paciente. Y cierro diciendo, recórranse el mundo y si encuentran una EPS, me dicen mentiroso, porque en ningún país del mundo deja de haber hospitales, clínicas, médicos, enfermeras, pero lo que sí no hay, y nos han vendido la historia de que Colombia no podría vivir sin eso, son intermediarias, y ya les he dicho que han perdido terreno porque ya no están prestando las funciones para las cuales fueron creadas, y además están quebradas con dineros públicos. Bueno, creo que ahí recogí las preguntas. Tengo una pregunta, Doc. Esta pregunta es de la doctora Maca, que está abajo, pero no pudo subir. Y es si va a haber un proceso en cuanto a las especialidades médicas, en el sentido de que muchos hemos tenido que salir para poder tener la oportunidad de estudiar una especialidad médica, porque, digamos, en mi caso, oncología es una mafia entrar. Entonces queremos saber si dentro de las propuestas existe una propuesta de mayor acceso a las especializaciones, y si existe también la alternativa, digamos, como es mi caso, un país como España, que subsidia eso durante la carrera. Yo sé que existe la ley de residentes, que hace muy poco se creó, pero sí que esa es la pregunta que hace la doctora Maca, que es sobre las especialidades médicas. Muchas gracias. Y ahí... Me permiten, yo breve contesto cada una, me comprometo, porque después se me pierden. ¿Le parece? Entonces, Listo. doctora Isa, doctora Maca, educación pública, superior, universal y gratuita, ese es el horizonte que le plantea Gustavo Petro al país, con un porcentaje importante dirigido a la preparación en salud. 1.8 médicos por 1.000 habitantes es la mitad de lo que necesitamos. Necesitamos 3,6. 1.1 enfermeras por 1.000 habitantes es la tercera parte de lo que requerimos. Necesitamos 3.3. Y las especialidades deben tener una mayor, digamos, racionalidad, pero el compromiso es que la formación de posgrado, sobre todo en el sector salud, también tiene que hacer parte de la gratuidad. Tenemos que llegar a acuerdos. Necesitamos plantear la necesidad, de que las personas puedan prestar servicios en los territorios de todo el país, pero no a la fuerza, no al maltrato, no al rompe, pero tampoco... Doc, hágame una rotación rápido por allá en el Guainía, yo le pago 40 millones. A ver, digamos, necesitamos equilibrar esto un poco más. Y nosotros sabemos que contamos con las especialistas. Claro, como fue destruida la red pública en el país, entonces dicen, pero ¿para qué llevo yo un cirujano a Puerto Inírida si puede hacer un par de operaciones, pero no puede hacer más? Entonces, mire que eso tiene que ir de la mano.
Entonces, sí, mayor número de especialistas, ¿qué tipo de especialidades? Tenemos que reagruparlas, hay más de 150 especialidades, hay una gran fragmentación. Y ojo, con Gustavo Petro se acaban las mafias y la discriminación para que las personas puedan hacer la especialidad que quiera y las que necesite el país.